Hablaremos en esta oportunidad sobre el tema de hermenéutica feminista, una relectura de la Biblia en clave de mujer. Iniciaremos definiendo los conceptos de hermenéutica y feminismo. Usted se estará preguntando qué es hermenéutica y qué es feminismo. Pues bien, hermenéutica. La palabra hermenéutica proviene del griego hermeneu, que significa interpretar, a la vez de la palabra Hermes, que era el dios mensajero en la mitología griega. Entenderemos entonces como hermenéutica a la interpretación del texto bíblico para nosotros hoy. Como bien citara Cristina Conti, la hermenéutica explora el sentido del texto, es decir, el sentido que gracias a la pluralidad de significado de los textos y de los acontecimientos que estos mismos relatan, salen a la luz cuando nos acercamos al texto desde una mirada diferente, desde una perspectiva diferente, en este caso, desde la perspectiva de la mujer. Ahora, ¿qué es el feminismo? Definiremos el feminismo, pues ha sido un término mal utilizado por todos actualmente, pues se le adjudica únicamente a grupo de mujeres locas, peleadas con los hombres, enojadas con los hombres. Sin embargo, el término feminismo es un neologismo francés utilizado por primera vez en 1871 por el médico Ferdinand Valéry, quien en su tesis del feminismo e infantilismo en los tuberculosos y posteriormente, un año después, lo retomará Alejandro Dumas en su escrito del feminismo hombre-mujer, que fue un escrito utilizado para desprestigiar a los hombres que apoyaban en las luchas a las mujeres en la búsqueda por la reivindicación de sus derechos. Pues bien, es a partir de los siglos XVII y XVIII que un grupo de teóricas y filósofas inician toda una reflexión en torno a los derechos de las mujeres económicos, sociales y políticos. La primera en utilizar el término feminismo como es utilizado actualmente fue Albertine Huclier, quien lo utilizó para referirse a los movimientos que peleaban por el derecho al voto de las mujeres. Sin embargo, para Simone de Beauvoir, la primera gran feminista de la historia es Christine de Pizan en su obra titulada La ciudad de las damas. Actualmente, el feminismo consta de tres olas. La primera ola, conocida como feminismo de la Ilustración, fue aquel que luchó por reivindicar los derechos de ciudadanía de las mujeres. La segunda ola, o feminismo liberal sufragista, era la que peleaba por la reivindicación del derecho al voto de las mujeres. La tercera ola, y en la que estamos actualmente y de camino a una cuarta ola, es la ola que enfatiza el cambio de valores, aquellos valores que únicamente le eran reconocidos a los hombres. Es en este contexto, pues, que surge la teología feminista, la hermenéutica feminista. El eje principal de la hermenéutica feminista es la deconstrucción del patriarcado, es decir, de aquella tradición hegemónica que sitúa al hombre como cabeza, como señor de los mismos hombres y por encima de todas las mujeres. La hermenéutica también nos invita a una relectura de la Biblia, una relectura del texto bíblico para romper con esa idea tradicional y la práctica de Dios que se nos ha enseñado actualmente, esa idea de la que nos muestra a un Dios hombre, a un Dios macho, refiriéndonos a un hombre, a un Dios hombre. Esta nueva relectura, esta nueva visión, lo que hace es romper con todas esas ideas, descubrir las características femeninas de Dios, teniendo claro y presente que Dios no es hombre, que Dios no es mujer,
Dios trasciende todo rol, todo género que el ser humano ha utilizado para poder dimensionarle. Además, a través de la hermenéutica de la sospecha, podemos reconstruir imágenes, podemos reconstruir escenarios, personajes de mujeres dentro de los textos bíblicos que durante siglos la exégesis cristiana no ha dimensionado en toda su riqueza literaria. Voluntaria o involuntariamente, la lectura de la Biblia siempre ha sido desde una perspectiva de los hombres y para los hombres. Como bien lo citara Elizabeth Stanton en su obra La Biblia de las Mujeres, ella nos habla acerca de dos principios básicos acerca de la hermenéutica feminista. Plantea el primer principio, que es que la Biblia no es un libro neutral, que la Biblia ha sido utilizada como un arma por y en contra de la lucha de la liberación de las mujeres. El segundo principio que nos plantea Elizabeth Stanton es que esto se debe a que la Biblia tiene la marca de los hombres. Es una historia contada por los hombres y para los hombres, en los cuales nosotras como mujeres, las mujeres en sí, hemos sido voluntariamente o involuntariamente quitadas, echadas al margen de toda la historia principal de la Biblia. Pues bien, la hermenéutica feminista tiene varias representantes. Citaremos algunas y las más importantes. En este caso, hablaremos acerca de Elizabeth Schussler Fiorenza, biblista, hermeneuta y teóloga. Sus estudios e investigaciones orientadas hacia una teología de la liberación, análisis teológicos, sus principales escritos acerca de epistemología, de cristología, también ha sido quien acuñó el término de quiriocéntrico para referirse al Señor. También hablamos en Latinoamérica, tenemos grandes referentes. Una de las principales referentes es Elsa Tamés, en la que con sus escritos nos ha abierto brechas, nos ha abierto caminos para este trabajo de la hermenéutica feminista. Entre sus principales obras podemos situar quizás una relectura de la carta a Timoteo, Luchas de Poder, una de sus nuevas obras, el Nuevo Testamento Interlineal, y así entre otras obras que ella ha publicado. También podemos hablar acerca de Irene de Fols, y conocida por su gramática griega. En este caso vamos a hablar acerca de una de las metodologías de la hermenéutica feminista, y digo unas, pues vamos a tomar como referente a Elizabeth Schussler en su libro Por Caminos de la Sabiduría. Acá ella nos plantea una metodología para poder adentrarnos en el texto bíblico, en los métodos. Plantea de dos métodos principales: un método correctivo de interpretación, y se estará preguntando, ¿qué es el método correctivo de interpretación? Este método correctivo nos invita a no depender de las traducciones en español. Cuando nos acercamos al texto bíblico, es de suma importancia poder conocer el idioma original en el que fueron escritos estos textos bíblicos, porque la mayoría de traducciones al castellano están manoseadas, tienen una mirada, las traducciones desde una mirada androcéntrica, desde una lectura patriarcalista. Sin embargo, si nos acercamos al idioma original, podemos encontrar el verdadero significado del texto. Como ejemplo, podemos citar en la carta a los Romanos, en el capítulo 17, en el versículo 6, en los que se habla acerca de la apóstol Junia. Podemos ver, y es un tema polémico actualmente y de todos los tiempos, cuando se habla acerca de la apóstol Junia, muchos dicen que Junia no era mujer, que Junia era hombre. ¿Por qué dicen esto? Porque no existían mujeres apóstoles. Pero si nosotros nos vamos al idioma original, si nos vamos al griego,
podemos ver que el nombre que aparece en el original griego es Junian, con la declinación final an, lo que nos dice que es una declinación femenina. Por el contrario, si sería hombre, tendría la declinación os y diría junios, pero en el original griego aparece Junian, constatando que realmente Junian era una apóstol mujer. A esto nos invita esta primera clave de lectura, que es a no depender de las traducciones en castellano. Personalmente yo les invito a una traducción, la Nueva Traducción de la Biblia, que toma el enfoque de género. Esta Biblia nos puede servir de mucha utilidad. La TLA es muy buena para estas traducciones, es para esta nueva interpretación. La segunda clave interpretativa es la crítica textual. Esta crítica, ¿para qué nos sirve? La crítica textual evalúa las diferentes variantes del texto, los agregados, las interpolaciones que han sido agregadas a los textos. En este caso vamos a citar una de las interpolaciones más conocidas y también más problematizadas, que es en el caso de la carta a los Corintios, en la primera de Corintios, capítulo 14, del versículo 34 y 35. Ahí podemos ver claramente cómo es una interpolación. Estos versículos 34 y 35 son una interpolación de la carta a Timoteo 2, del versículo 11 al versículo 15. ¿Por qué decimos que es una clara interpolación? Si nosotros leemos todo el capítulo 14 de la carta a los Corintios, Pablo está hablando acerca de los dones del Espíritu. Cuando llegamos al versículo 33, quitamos los versículos 34 y 35, leemos de corrido y nos pasamos al versículo 36, podemos ver cómo el tema continúa sin ningún problema. Cuando agregamos los versículos 34 y 35, se sale completamente del tema. Podemos preguntarnos entonces, si la teología de Pablo fue una teología igualitarista, ¿Pablo cambió repentinamente su forma de pensar al hablar, al marginar y al excluir a las mujeres? Pues no. Tenemos que tomar en cuenta también que la carta a Timoteo no es una carta auténtica paulina, sino una carta llamada deuteropaulina, es decir, deutero otro, escrita por los seguidores de Pablo. Podemos ver claramente cómo el pensamiento de los discípulos de Pablo se distanció del pensamiento original de Pablo. Cuando él está hablando acerca de los dones, esta interpolación lo que hace es hablar acerca de la conducta de las mujeres, el tema que sí lo retomará la carta a Timoteo, no por Pablo, sino por los seguidores de Pablo. Una tercera clave interpretativa es la visibilización de las figuras femeninas dentro del texto bíblico. Cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico, nos encontramos con un panorama desalojador para las mujeres. Podemos darnos cuenta que aparecemos muy poco dentro del texto bíblico, y en los versículos, en los hechos que aparecemos, pues no es muy bueno para nosotros. Pues bien, una de las claves interpretativas es esta, la visibilización de las figuras femeninas. En este caso podemos tomar el ejemplo de Abigail en la primera de Samuel. Cuando se habla acerca de Abigail, se pone en contraposición a su esposo Nabat, cuando se habla de ella como una mujer con grandes cualidades, bella e inteligente, en contraposición de su esposo, que se dice que es duro. Esa sería la tercera clave interpretativa del método correctivo de interpretación, que es el primer método que nos ofrece la señora Elizabeth Schuller. El segundo método es el método histórico reconstructivo. ¿A qué nos ayuda este método histórico reconstructivo? Pues bien, este método nos
ayuda, nos invita y nos sugiere a conocer la cultura en la que fueron escritos los textos bíblicos, el por qué se escribieron y para qué se escribieron. Un ejemplo muy claro y también polémico en nuestros días y en la mayoría de nuestras iglesias es el tema del velo que se toca en la primera carta a los Corintios. Pues bien, para muchos hoy en día es necesario que en las iglesias las mujeres usemos el velo. Sin embargo, cuando fue escrito este texto, fue escrito para una cultura diferente a la nuestra, en un contexto en el que las mujeres, si andaban el cabello suelto, era sinónimo de lujuria. Actualmente ese sinónimo de lujuria puede pasar a ver a una mujer en traje de baño, verla en minifalda. Los contextos han cambiado constantemente, pero más que una norma, era algo cultural. También podemos tomar el ejemplo acerca de la carta a Timoteo, cuando se habla acerca de las mujeres se salvarán teniendo hijos. Es de tomar en cuenta, para empezar, que el término utilizado de se salvarán, el término sotesetai, no tiene el mismo contexto en el que se toma hoy, pues significaba otra cosa. Ahora lo interpretamos de una forma diferente. En ese contexto, lo que significaba era una redignificación de la mujer. Partían de una tradición en la que se hablaba de que por una mujer había introducido la muerte al mundo, por Eva. Sin embargo, las descendientes de Eva podían salvarse si procreábamos hijos. Pero el término sotesetai no tiene la misma connotación que tiene ahora en día, pues no se hablaba tanto de salvación, sino más bien de redignificación de las mujeres. La última clave, el último método interpretativo que nos muestra Elizabeth Schussler en su escrito es el derecho a disentir. Claro ejemplo de esto, lo que acabamos de hablar, el tema que acabamos de citar. Ahora no estamos de acuerdo acerca del tema de la maternidad de las mujeres. No lo vemos como una forma de salvación. Entonces estamos en todo el derecho a disentir. Esos serían los 3 métodos interpretativos de hermenéutica feminista que nos plantea Elizabeth Schussler en su escrito de Por Caminos de la Sabiduría. Pues bien, en estos minutos hemos hecho un resumen acerca de lo que es la hermenéutica feminista. La hermenéutica feminista es la interpretación del texto bíblico, esa interpretación desde una mirada diferente, desde una mirada novedosa y desafiante para nosotros hoy en día. Uno de sus propósitos principales es la liberación del espíritu del Evangelio. Hay que tomar en cuenta que la hermenéutica feminista parte de un feminismo teológico cuyo principio es encontrar ese mensaje liberador del Evangelio. El feminismo, la teología feminista, la hermenéutica feminista no es solo de mujeres, ni es solo para mujeres. También el feminismo teológico lo que busca es liberar también al hombre de esa masculinidad que ha sido enseñada, de ese patriarcalismo donde el hombre es situado como cabeza, atendiendo a una ley natural de subordinación de las mujeres a los hombres. La hermenéutica feminista busca liberar, busca redignificar a las mujeres, reivindicar sus derechos, recuperar esos espacios que hasta este momento se le han sido negados a través de la exégesis cristiana, a través de esa lectura androcéntrica, a través de la elaboración de doctrinas que únicamente han contribuido a marginar, a excluir, a invisibilizar el papel de las mujeres dentro de las iglesias. La interpretación del texto bíblico es una tarea peligrosa, pues puede someter,
pues puede crear violencia física, verbal y psicológica si la interpretación del texto bíblico la hacemos desde una sola mirada. La hermenéutica feminista nos invita a buscar dentro del texto, nos invita a deconstruir, nos invita a releer, a buscar esa historia perdida, esa historia negada para las grandes invisibilizadas de la historia como hemos sido nosotras las mujeres. La hermenéutica feminista nos invita a eso, nos invita a abrir espacios, a romper silencios y nos invita también a cada uno a reivindicar el papel de las mujeres.